Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Quiero comenzar citando una carta que un pastor de los años 1800 escribió a una amiga y hermana en la fe. Esta amiga de John Newton tenía a su hermana enferma, gravemente enferma. Y John Newton, que es muy famoso por escribir cartas, escribió cerca de 1000 cartas para animar a otros creyentes y ayudarlos en su caminar con Cristo. Esta carta decía lo siguiente: Tengo muy presente a tu hermana, su enfermedad me aflige. Si estuviera en mi poder, eliminaría esa enfermedad rápidamente. El Señor puede hacerlo y espero que lo haga cuando haya mostrado el propósito por el cual la envió. Mi oración es que puedas estar tranquila sabiendo que tu hermana, tú y todas tus preocupaciones están en sus manos. Él tiene el derecho soberano de hacer con nosotros lo que quiera. Y si consideramos lo que somos, seguramente confesaremos que no tenemos motivos para quejarnos. Y para quienes le buscan, su soberanía se ejerce en forma de gracia. Todo obrará para bien. Todo lo que Él envía es necesario, nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Quiero que te lleves esta frase contigo, quiero que la tengas ahí en tu corazón, quiero que la medites, quiero que pienses en ella. Te la recomiendo. Si estás pasando por tiempos buenos, de alegría, de paz, de gozo, es más necesario que nunca que medites en ella, que reflexiones. Y si estás pasando por tiempos de tribulación, esto puede ser una buena medicina para tu alma. John Newton escribió en esta frase un mundo de doctrina sana bíblica. Todo lo que Dios envía es necesario y nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Esto es lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Dios envía es necesario y nada de lo que Él retiene puede ser necesario. John Newton continúa esta carta y le dice a esta amiga: necesitas paciencia y si la pides el Señor te la dará. Pero no podemos tener paz hasta que nuestra voluntad se someta a Él. Refúgiate bajo la sombra de sus alas, confía en su cuidado y poder, míralo como un médico que se ha comprometido a sanar tu alma de la peor de las enfermedades, que es el pecado. Ríndete ante sus prescripciones y lucha contra todo pensamiento que represente tu propia voluntad como algo más deseable. Cuando no puedas ver su camino, conténtate con saber que Él te guía. Cuando tu espíritu esté abrumado, recuerda que Él conoce tu camino y no permitirá que te hundas. Él ha establecido tiempos de refrigerio, no se olvidará de ti. Sobre todo, mantente cerca del trono de la gracia. Aunque nos parezca que no obtenemos ningún bien al acercarnos a Dios, podemos estar seguros de que no conseguiremos nada bueno alejándonos de Él. John Newton aquí nos recuerda que Dios está en su trono, que nuestras vidas están en sus manos y que Él controla todos los eventos de la historia para nuestro bien. Dios, mis amados hermanos y hermanas, jamás se equivoca en dar o en quitar.
y en medio de todo Él merece la adoración. Voy a repetir eso nuevamente. Dios está en su trono y Él jamás se equivoca en dar o en quitar. Y en todo Él es digno de nuestra adoración. Y eso fue lo que comprendió Job. Job perdió todo lo que tenía, todos sus negocios, toda su fortuna, todos sus empleados, todos sus proyectos, y perdió a sus 10 hijos. Enterró a sus 10 hijos en un mismo día. Pero Job comprendió que Dios estaba en su trono y que él no se equivocaba. Y respondió adorando a Dios cuando lo perdió todo. Este sermón se titula Dios es digno de adoración cuando da y cuando quita. Y lo que vamos a hacer es acompañar a Job en su respuesta a estas noticias trágicas y horribles que recibió en un solo día. Cuando llegamos nosotros al versículo 20 de Job 1, encontramos a un hombre destrozado, a un hombre despedazado, a un hombre que perdió absolutamente todo excepto a su esposa y su salud hasta este momento. El próximo domingo, si Dios permite, si Dios nos permite, nos da fuerzas, vida y nos permite estar aquí de nuevo, vamos a considerar el capítulo 2 de Job, donde vemos que también perdió su salud. Pero en el versículo 20 había perdido absolutamente todo, incluso a sus 10 hijos, y nosotros escuchamos la respuesta de Job en estos versículos. Este hombre vivió cerca de la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué decimos eso? En primer lugar, porque no había un sistema de sacrificios que se implementó después del éxodo de Israel de Egipto. Este hombre, como los patriarcas, ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos. También este hombre contaba su riqueza en cabezas de ganado. Eso se hacía en el tiempo de los patriarcas. Y también este hombre vivió cerca de 200 años. Como los patriarcas vivieron. Todo lo que sucede en este libro de Job sucede al este de lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Imagínense donde ministró Jesús, cerca del mar de Galilea, luego el río Jordán hacia el sur, Jerusalén, donde también ministró Jesús y donde murió Jesús crucificado. Entonces, en el mapa volteen a ver hacia el este y ahí sucedió lo que narra este libro. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Job fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Por eso en algunos planes de lectura cronológicos de la Biblia, primero está Génesis y después está Job. No sabemos quién lo escribió, pero sí era un escritor dotado. Este libro es admirado por su belleza literaria, aún por gente que no es ni cristiana, ni cree en la Biblia, ni cree en Dios. Y en este libro nosotros encontramos a un hombre, y miren conmigo el capítulo 1 de Job, versículo 1. ¿Cómo era este hombre? Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable y recto no significa que no tenía pecado, porque más adelante él confiesa su pecado. Incluso al final del libro él se arrepiente delante de Dios. Este hombre no es total y absolutamente perfecto, porque solo un hombre total y absolutamente perfecto ha caminado en este mundo, que es Cristo Jesús. Pero ¿qué significa entonces que era intachable y recto? Este era un hombre genuino, auténtico. De verdad amaba y servía a Dios. No estaba fingiendo, no estaba aparentando. No era una máscara de domingo. Era verdaderamente un siervo de Dios. Dice Christopher Ash, un comentarista: Job es un verdadero creyente, genuino en su integridad, recto en sus relaciones, piadoso en su adoración, humilde en su comportamiento. Su vida estuvo marcada por lo que llamaríamos arrepentimiento y fe. Era un hombre de verdad. Lo que tú mirabas mientras él hacía negocios era lo que tú mirabas en su casa cuando él estaba con sus hijos y su esposa. Era lo que tú podías ver si llegabas a estar en su lugar secreto. Cuando él estaba solo, cuando él estaba acompañado con multitudes, con dineros, con todas sus posesiones, con sus empleados, era un hombre genuino.
íntegro, recto. No tenía cola que le pisaran, por decirlo de esa manera. Era un hombre de verdad. Y dice que el escritor, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, confiaba plenamente en Dios porque lo amaba profundamente. Se acercaba a Dios con reverencia, lleno de asombro, consciente del amor de Dios. Y eso le hacía apartarse del pecado, hacer morir su pecado. Incluso en Job 31, él está defendiéndose porque sus amigos lo atacaron y le dijeron, tú estás sufriendo por algún pecado que cometiste. Y Job, en Job 31 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen para desearla en mi corazón? Él hizo un pacto con sus ojos de no mirar a una mujer para desearla sexualmente en su corazón. O sea, él estaba practicando lo que los puritanos llamaban la mortificación del pecado, hacer morir el pecado, que es lo que habla Romanos capítulo 8. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Matar el pecado, hacer morir el pecado en nosotros. Esto era este hombre. Estaba haciendo morir el pecado en él. No le estaba dando rienda suelta a sus deseos. Porque estaba asombrado de Dios, de su carácter y de su amor. Porque era temeroso de Dios. Este hombre era el más importante de toda su región y en un día se quedó en la calle. Perdió todo, quedó en bancarrota, en la ruina total y enfrente de 10 tumbas de sus 10 hijos en un solo día. Las noticias llegaron una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Perdiste todo, Job. Perdiste tus ovejas, tus camellos, tus asnas, todo. Perdiste todo. Perdiste tus empleados. Hay asesinatos entre tus trabajadores. Hay gente perdida, hay gente secuestrada. Terror por todas partes. Y lo peor de todo es que tus hijos estaban teniendo una fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Estaban todos felices en la casa de tu hijo mayor. Y llegó un viento y la casa se derrumbó y los 10 murieron. Tenía una familia linda, Job. Se amaban, se cuidaban. Job continuamente intercedía por ellos. Hacía sacrificios para ayudarlos a estar a cuentas con Dios, a sus propios hijos. Aquí no hay ningún sentido de que estas fiestas de los hijos eran pecaminosas, donde se pasaban de copas y hacían destrozos. No, era una familia que era una familia linda y feliz. Y en un día Job perdió todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Job no sabía era que Dios había tenido una junta con sus siervos, los ángeles, y había un intruso ahí que se llamaba Satanás. Y Job habló con Satanás directamente y le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rondar la tierra. Y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra. Un hombre recto, temeroso, apartado del mal. Y Satanás le dijo, sí, ¿cómo no va a ser recto y temeroso de Dios? Si tú lo estás cuidando y le estás dando de todo, lo estás enriqueciendo y le estás prosperando todos sus negocios y tiene 10 lindos hijos y está feliz en su hogar. ¿Cómo no te va a temer y a seguir y a servir? Quítale todo y te va a maldecir en tu cara. Y Dios le dijo, puedes acabar con todo, menos con él, no lo toques a él. Y Satanás fue y en un solo día acabó con este hombre. Y cuando llegamos al versículo 20 lo encontramos y vemos su respuesta. Y entonces aquí vemos en primer lugar que él hizo duelo. Él hizo duelo. Eso fue lo primero que él hizo. Él hizo duelo. Miren el versículo 20, por favor. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Estas son acciones de un hombre en luto.
Esto es lo que hacía un hombre que estaba profundamente triste. Se rasgaban sus ropas. Dice un comentarista que esto simbolizaba el dolor que desgarra el corazón. Así como esta ropa rota, así está mi corazón. Está roto, está hecho pedazos. También se cortó todo el cabello de su cabeza, que era una expresión de duelo. Hoy en día diríamos, nos vestimos de toda la ropa oscura, ¿no? Negra. Ponemos un moño negro en la puerta de nuestra casa. Hay varias expresiones de duelo en cada cultura, y en la cultura de Job, la expresión de duelo era rasgarse la ropa y quitarse todo el cabello de la cabeza. Job, mis hermanos, entiende que este es su momento para hacer duelo. Este es su momento para decir, estoy quebrado, estoy roto, estoy hecho pedazos. Este hombre acaba de perder personas que amaba con todo su corazón y cosas que valoraba. Y está expresando eso. El duelo y el lamento se expresan cuando perdemos a alguien o algo valioso. Voy a repetir eso. El duelo y el lamento se expresa cuando perdemos a alguien o algo valioso. Mis hermanos, prestemos atención a esto porque es muy importante, especialmente para nosotros, gente de Occidente que vivimos aquí en este continente, muy influenciado por Europa desde hace muchos siglos y por Estados Unidos desde hace unos 200 años. Nosotros los occidentales tratamos de negar nuestro dolor, evitar el dolor, anestesiar nuestro dolor. Y miramos que Job no está haciendo nada de eso. Él no niega que sucedió algo que le duele. Él está expresando con sus acciones lo siguiente. Es como si él estuviera diciendo, sí, es terrible lo que ha pasado, es horrible lo que ha pasado. He perdido personas y cosas muy valiosas para mí. No sé cómo será mi vida sin mis hijos. No sé cómo será mi vida sin mis negocios. Reconozco que me entristece mucho esta pérdida. Mi corazón está hecho pedazos, mi vida no será la misma, estoy devastado. Eso es lo que Job está diciendo al rasgarse su ropa, cortarse el cabello de su cabeza. Eso es lo que está diciendo. Lo está expresando con acciones de su cuerpo, acciones físicas. Estoy devastado, estoy destrozado, estoy hecho pedazos. ¿Qué otra cosa no hace Job? No busca una respuesta fácil. Lo que siente es difícil y no tiene una solución fácil. Él expresa la realidad de su corazón ante la dificultad. Este hombre está quebrado, está roto, y no es fácil cuando algo valioso se quiebra o está roto, ¿cierto? Duele cuando algo valioso se quiebra y está roto. Y este hombre lo está reconociendo. ¿Qué otra cosa no hace Job, mis hermanos? No se distrae. No corre a distraerse. No corre al bar más cercano para apagar sus penas. Hoy en día diríamos, no corre a Netflix para doparse con unas cuantas series. No está huyendo de esto. No se anestesia, no se distrae. No trata de dejar de pensar en ello. ¿Qué hace? Hace duelo. Se lamenta. Es duro lo que está pasando. Es triste lo que está pasando. Está totalmente consciente de su dolor y no trata de apagarlo ni desaparecerlo tan rápido como sea posible. No es momento de diversiones ni de entretenimiento. Es momento de llorar y llora. ¿Saben por qué es importante notar esto, mis hermanos? Porque especialmente en el mundo cristiano queremos espantar el sufrimiento lo más rápido posible, ¿no? Como que si eres cristiano que ama a Dios de verdad, pues no deberías sentirte así.
No deberías sentirte así como hecho pedazos, como desgarrado, como tener dolor, como que eso no es apropiado, ¿no? Como que se siente como no tener fe. Es que no tengo fe en Dios, por eso estoy así de triste. Es que no confío en Dios, por eso estoy así de despedazado. Pero no, mis hermanos, la Biblia nos presenta otro escenario totalmente diferente a ese. ¿Estás hecho pedazos? Sí, es tiempo de llorar. Es tiempo de llorar. Un pastor llamado Martin Lloyd Jones predicó una serie de sermones de Primera de Pedro. Y Primera de Pedro es una carta dirigida a creyentes que sufren. Y en uno de sus sermones, él dice lo siguiente: el cristiano no es alguien que se ha vuelto inmune a lo que está sucediendo a su alrededor. Necesitamos enfatizar esta verdad porque hay ciertas personas cuyo entendimiento de la vida cristiana es bastante antinatural. El dolor y el sufrimiento son algo que sucede en la vida de todo cristiano. Y la ausencia de ese sentimiento de dolor, dice Martin Lloyd Jones, es antinatural. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y dice, eso se asemeja más a lo que enseñaban los estoicos o a lo que enseñan las sectas. ¿Tú sabes quiénes son los estoicos? Los estoicos son unos filósofos griegos. Enseñaron muchas cosas, pero dentro de lo que ellos enseñaban, una de sus posturas es que el sufrimiento debe ser tomado o neutralizado. Y el estoicismo ha tenido un resurgir en nuestra cultura que no tiene a Dios. Porque la cultura o la sociedad o las personas que no tienen a Dios tienen que responder al sufrimiento de alguna manera. Entonces, sin Dios se recurre o se echa mano de cosmovisiones que no incluyen a Dios. ¿Sí? Y el estoicismo es una de ellas. Y el estoicismo ha ganado mucha popularidad hoy en día. Recuerdo estar escuchando una entrevista que le hicieron a un entrenador de fútbol y exjugador muy exitoso, Luis Enrique. Luis Enrique perdió a una hija, Chana, de 9 años, por un cáncer en los huesos. Y le estaban preguntando cómo superó eso. Y una de la primera respuesta, sí, inmediatamente que él dijo fue, lean los estoicos. Eso fue lo primero que él dijo. Y una de las cosas que enseñan los estoicos es a domar o neutralizar el dolor, pero la Biblia no enseña eso, mis hermanos. La Biblia te dice, si estás roto, estás quebrado, mira ese dolor en la cara y lamenta tu pérdida. Duele, procésalo. No lo ignores, no te anestesies, no busques entretenimiento, diversión. Eso duele. Eso duele. A Job le dolió y lo expresó. Date tiempo para llorar, date tiempo para hacer duelo, permítete el espacio necesario para decir, esto me duele, estoy destrozado, estoy afligido, estoy quebrado. Esto no es hacerte la víctima, esto no es jugar a ser víctima, esto es la realidad. Y una aplicación, mis hermanos, para cuando tú estés acompañando a alguien que está pasando un tiempo de pérdida. No trates de apresurarlo en su duelo. Nos sentimos incómodos cuando vemos a otro sufrir y queremos que salga rápido de ese hoyo. Hermano, no cometas ese error. Por amor a Dios y por amor a tus hermanos, no cometas ese error. Nosotros los cristianos de Occidente, mis hermanos, no tenemos el lenguaje para procesar el dolor y el sufrimiento. Nuestros mismos cantos lo demuestran. Un amigo de Filipinas, un jovencito de 16 años, me dijo una vez,
ustedes cantan cosas muy alegres todo el tiempo. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Quieres que pasemos llorando? Y me dijo, no, sus canciones no son para personas que sufren. Desde ese tiempo me he quedado pensando en esa frase, un jovencito de 16 años de Filipinas, diciéndome, ustedes no tienen canciones para el que sufre. Todos son canciones alegres. Dios, yo estoy feliz, yo estoy contento. ¿Y dónde están las canciones para el que sufre? Y ¿saben qué? Una de las cosas que nosotros nos preguntamos para escoger canciones para cantar en la iglesia es, ¿funcionará cantar esta canción al lado de una cama de hospital? Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Funcionará cantar esta canción cuando hay un diagnóstico terminal? ¿Funcionará cantar esta canción cuando hay un hijo rebelde? ¿Funcionará cantar esta canción cuando alguien se queda en la quiebra? El domingo pasado les dije, mis hermanos, que de 150 salmos, que es el himnario del pueblo de Israel, el 30% de ellos, la tercera parte, son salmos de lamento. Dios ha dejado en el himnario de su pueblo que el 30% de los cantos sean cantos para el que está sufriendo, porque el sufrimiento es tan real y es una experiencia tan común. Y la vida duele y el matrimonio a veces se vuelve difícil. Y económicamente sufrimos y el gobierno es tan corrupto y me están extorsionando otra vez. Y pasas por ahí, por Chapultepec, lo que antes se llamaba el monumento a los niños héroes, que ahora se llama el monumento a los desaparecidos, y miras todas esas fotos. Y luego escuchas que encontraron sacos con restos humanos cerca del estadio Akron. ¿Cómo respondes a eso? ¿Sabes cómo respondemos muchas veces? Nos tapamos los ojos, nos tapamos los oídos, cuando deberíamos responder con duelo, con dolor. Una de cada 4 mujeres ha sido o será abusada sexualmente. Y uno de cada 6 hombres está siendo o será abusado sexualmente. ¿Y cómo respondemos a eso? ¿Cerrando nuestros ojos ante la realidad? No, este mundo quebrado está verdaderamente quebrado y duele. Y a veces, como dice el autor de Eclesiastés, es tiempo de llorar. No apresures a tu hermano cuando está afligido. Siéntate al lado de él y dile, aquí estoy. Y voy a estar contigo cuanto tiempo sea necesario. A Job le dolió y lo expresó. Pero no solo hizo duelo, sino que también, en segundo lugar, adoró a Dios y reconoció su soberanía. Adoró a Dios y reconoció su soberanía. Sigue diciendo el versículo 20, y postrándose en tierra, adoró. Postrarse en tierra es una actitud de rendición total, mis amados hermanos. Total. Estoy rendido ante ti, Señor. Estoy rendido ante tu voluntad. Job le dio gloria a Dios. Job reconoció que Dios es digno de ser adorado, tanto cuando da como cuando quita. Dios es digno de recibir la gloria, el honor, la adoración, el reconocimiento como el Rey del universo, como el soberano de todo, como el ser más grande, asombroso y bello y bueno y misericordioso y compasivo y santo y justo, cuando la vida va bien y cuando la vida va mal. Cuando hay acontecimientos alegres y cuando hay acontecimientos tristes. El Señor, el gran yo soy, es digno de ser adorado. Y Job nos da palabras que son muy conocidas para nosotros en el mundo cristiano. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esta es una realidad. Job está notando esta realidad. ¿Cómo venimos a este mundo? Sin nada, sin una prenda de ropa. Venimos desnudos, sin ninguna posesión, sin ninguna escritura de ninguna propiedad, sin ninguna cuenta de banco, sin ninguna inversión, sin ningún heredero, sin ningún hijo, sin ninguna hija. Y esto es algo que se repite en la escritura también, mis hermanos. Eclesiastés 5:15 dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Primera de Timoteo 6:7, Pablo dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Quizá no suframos como Job, y esta es una experiencia radicalmente especial y extraña, la experiencia de Job. Pero, como Job, que en eso sí todos nos parecemos a Job, nada trajimos al mundo y nada nos vamos a llevar. Eso sí es una realidad para todos nosotros. Por más que nos aferremos a las cosas de esta vida, al final de cuentas todo lo tenemos que entregar. Dice un comentarista, Robert Alden, todo lo que acumulamos durante nuestra vida debe ser entregado al morir. Job está reconociendo una verdad que muchos occidentales modernos tratamos de negar por todos los medios posibles. Nos aferramos a las cosas. Job reconoció esta verdad después de su gran pérdida. ¿Y a quién se la atribuyó, mis amados hermanos? ¿A quién atribuyó Dios esta pérdida que él tuvo? Está bien, piensa, reflexiona. ¿Quién fue el que le dio a Job y quién fue el que le quitó lo que le dio? Dios. Les decía el domingo pasado, mis hermanos, no queremos correr a través de Job. No hay prisa, porque así es con el sufrimiento. No hay respuestas fáciles. Piensa, medita, reflexiona. ¿A quién Job le atribuyó tanto todo lo que él tuvo como toda la pérdida que tuvo? Job se la atribuyó a Dios. Job se lo atribuyó a Dios, mis amados hermanos. El Señor, el gran yo soy, que se reveló ahí en la zarza que estaba encendida en fuego, pero no se quemaba, en Éxodo. El Señor, el gran yo soy, el autosuficiente Dios y Rey de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe, el que está sentado en su trono y nadie está sobre él, que gobierna todos los eventos de este mundo. Que según Mateo 10, ni un pajarillo cae a tierra sin que él lo permita. Según Proverbios 21:1, que él tiene en su mano el corazón del rey y lo guía para donde él quiere. Desde los eventos más a nuestros ojos insignificantes, como la caída de uno de nuestros cabellos, está en control de este Dios. Y también los eventos más impresionantes y asombrosos a nivel humano, como las decisiones que se toman en el G20, que afectan a todos. Desde un extremo hasta el otro extremo, de lo más insignificante hasta lo más grande, influyente y poderoso. Todo está en control de este Dios soberano. Y Job lo sabía. Y hermanos, es increíble porque si Job vivía en la era de los patriarcas, Job no tiene más que unos cuantos libros de la Biblia, mis hermanos. Y la revelación de Dios es progresiva. O sea, Dios en Génesis nos reveló algo de él, y en Éxodo otro poco más, y en Levítico otro poco más, y así a lo largo de toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos toda la revelación de Dios contenida en este libro. ¿Y Job tenía cuánto, mis hermanos? ¿Cuánto tenía Job? O sea, Job sabía
digamos, por poner un número, 95% menos de lo que nosotros sabemos hoy por la revelación de Dios. Pero él sí sabía algo, que Dios, el creador de todo, está en su trono y hace como él quiere y no hay nadie que le diga qué estás haciendo. No hay nadie sobre Dios, ni tan siquiera al lado de Dios que le haga competencia. Él es soberano sobre todo. Así que como Él es soberano sobre todo, Él tiene el derecho, o una palabra más grandota, ¿no? Prerrogativa. ¿Por quién es Él de dar y de quitar cuando lo considere oportuno? Él tiene ese derecho, Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que considere mejor cuando lo considere mejor. Christopher Ash dice, esto es parte de que Dios sea Dios. ¿Qué es parte de que Dios sea Dios? Que Él es soberano. Si hubiera algo, dice R.C. Sproul, si hubiera algo que estuviera fuera del control de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Job reconoció que Dios es dueño de todo, incluso de las cosas que tenía, de las propiedades, de los hijos. Él está diciendo, Dios me dio toda esta riqueza y tiene derecho de quitármela cuando Él estime apropiado. Él no me debe nada. Dios me dio mis hijos y Él tiene derecho de quitármelos cuando considere apropiado. Yo no tengo ningún derecho sobre lo que Dios me ha dado. El derecho total y absoluto es de Dios. Es de Dios. Y siempre que leemos Job, mis hermanos, debemos recordar algo muy importante. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a Job 42, versículo 7. El último capítulo de Job. Y en unos domingos vamos a conocer a los amigos de Job. Y aquí se mencionan estos amigos de Job que llegaron con muchas palabras y muchos comentarios para Job. Pero mira lo que Dios dice aquí en el capítulo 42, versículo 7. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita, uno de los amigos de Job, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Esto debe informar toda nuestra lectura de Job, porque los amigos de Job van a decir cosas, muchas cosas que son teológicamente correctas, mis hermanos. Pero Dios aquí dice que estos hombres no hablaron de él lo que es recto, como mi siervo Job. En otras palabras, Dios dice, lo que Job dijo es correcto y apropiado. Lo que ustedes, amigos de Job, dijeron es incorrecto e inapropiado. ¿Sí? Entonces, cuando leemos, regresando al capítulo 1, que Job dijo, Dios dio y Dios quitó, ¿qué dice Dios sobre esas palabras de Job? Que habló la verdad, ¿cierto? Job habló la verdad. Job habló correctamente de Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. Y hay tantos pasajes, mis hermanos, tantos pasajes que hablan de eso. Casos generales, que Dios tiene control sobre todas las cosas, y casos específicos, que Dios en particular, una enfermedad, una discapacidad, una muerte, un nacimiento, un embarazo, Dios tiene control de eso también. Y les quiero citar algunos versículos de la Biblia, y si pueden acompañarme rápidamente a ellos. Eclesiastés 7, 13 al 14. Eclesiastés 7, 13 al 14. Dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Dios tuerce algunas cosas y nadie las puede enderezar. Dios ha hecho el día de prosperidad, pero también ha hecho el día de la adversidad. Otro pasaje, quizás un poco más
chocante, Isaías 45:7. Isaías 45:7. Dios dice, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. ¿Sí leíste, mi hermano? ¿Sí escuchaste? No le quites la responsabilidad a Dios que Él mismo se está dando. Él no peca, Él no es el autor moralmente culpable del pecado y del mal, pero Él sí está diciendo que Él es el que causa el bienestar y crea calamidades. Vamos a otro pasaje, mis hermanos, de la Biblia en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 38. Y yo les anticipo, mis hermanos, que en el capítulo 2 de Job, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a ver un poco más sobre esto. Porque Job le vuelve a repetir a su esposa, que le acaba de decir, maldice a Dios y muérete. Dios le dice a su esposa algo similar. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, el libro de Job continúa hablando de estos temas, de que Dios es el que está en su trono y está en control de todas las cosas, así que seguiremos hablando de esto. Si estás un poco en shock por estos versículos que estás leyendo, calma, paciencia, llévatelos, reflexiona, ora, medita, no le quites esta responsabilidad a Dios que Él mismo se está atribuyendo. Enfréntate con la realidad de este Dios. Si tú lo comprendieras plenamente, no fuera Dios. Si tu Dios es un Dios que no te causa problemas, es un Dios que tú te has creado a tu propia imagen. No es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que gobierna sobre el universo. Mira Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Dios es el que determina cada evento de la historia de la humanidad. Y el último, mis hermanos, en el último versículo que tengo para mencionar es de Amós 3, 6. Se los leo. Dice así: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Incluso hay un versículo cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, donde Moisés le dice a Dios, manda a otro, porque yo no soy bueno para hablar. Y Dios, una de las respuestas que le da a Moisés es, ¿no hice yo al sordo y al mudo? Wow, Dios está responsabilizando por crear a personas con discapacidades físicas. Todo lo que sucede está en control de un Dios bueno y soberano. Todo lo que sucede está en control de un Dios bueno y soberano. Y ahí es importante hacer esa aclaración, mis hermanos, que Dios no solo es soberano, sino que Él es bueno también. Él es bueno también. Y mira hasta dónde llega el control de Dios de todas las cosas, que la Biblia lo presenta a Él como el que castigó a Cristo en la cruz, el que llevó a Cristo a la cruz. Sí, Pilato, los soldados romanos, los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, todos hicieron este complot para llevar a Jesús a la cruz, ¿cierto? Pero soberanamente, sobre todos ellos gobernando, estaba Dios, que es rey y está sentado en su trono. Él gobierna.
Quiero que veamos un par de versículos que hablan sobre eso, mis hermanos. Miren Isaías capítulo 53. Y el domingo pasado les mencioné que Isaías se basó en Job para hablar de este siervo sufriente, de este siervo sin pecado, pero que sufre. Y este siervo es el que lleva el castigo del pueblo de Dios sobre sus hombros. Miren Isaías 53, en el cual se está profetizando sobre Cristo, especialmente dos versículos ahí. Versículo 6, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, el siervo del Señor, la iniquidad de todos nosotros. El Señor hizo que cayera sobre Cristo el castigo por los pecados de su pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos, Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Pedro está hablando aquí en su primer sermón, después de que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, y dice que Cristo, Hechos 2:23, Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Mira, las dos cosas están en un mismo versículo. Dios es soberano sobre todos los acontecimientos y nosotros somos totalmente responsables por nuestras decisiones morales. Las dos cosas van de la mano, mis hermanos. No trates de separarlas. Dios es soberano y nosotros somos responsables, agentes morales responsables de nuestras decisiones. Pero Pedro dice, Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y mira el capítulo 4, versículo 28. Hechos 4, 28. Están orando todos después de haber sido perseguidos por causa del Evangelio. Y en su oración están pidiendo a Dios que les dé valor para seguir proclamando el Evangelio. Y miren el versículo 27. Porque en verdad, dice esta oración aquí, Hechos 4:27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Estos delincuentes asesinos son culpables porque tomaron decisiones morales de las cuales darán cuenta a Dios. Pero todo esto fue en cumplimiento de tu plan. Y aquí, mis hermanos, tengo que parar y explicar el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias. ¿Por qué necesitamos escuchar buenas noticias? Porque hay horribles noticias de que todos los seres humanos son pecadores y han quebrantado la ley de Dios, han violado la ley de Dios, han desobedecido los mandamientos de Dios, se han rebelado contra el Rey del universo, contra su Creador, a quien se deben. Y por nuestra rebeldía merecemos el castigo eterno en el infierno. Por nuestro pecado merecemos ser condenados por siempre lejos de la presencia de Dios. Si Dios nos diera en este momento lo que merecemos, nos destruiría y nos mandaría al infierno de inmediato. Pero, porque Él es un Dios bueno y bondadoso, envió a Cristo Jesús para que viviera la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y muriera clavado en una cruz. Como, escucha esta palabra es clave, como sustituto de aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. De manera que hoy, tú que estás aquí, que estás escuchando este mensaje, hay buenas noticias para ti. Dios envió a Cristo Jesús para que sufriera, de manera que tú te arrepientas de tu pecado, creas en Él y no vayas a un lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. Y en este Dios que no ignoró nuestro sufrimiento, que no ignoró nuestro dolor, que no se hizo de la vista gorda cuando nosotros estábamos quebrados, sino que envió a Cristo para que sufriera en nuestro lugar el peor sufrimiento que jamás se puede sufrir.
A este Dios debes considerarlo como un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, compasivo, porque no ignoró nuestro dolor, sino que se metió en nuestro dolor para salvarnos, se metió en nuestro dolor para redimirnos, se metió en nuestro dolor para rescatarnos de la condenación eterna. Tú no puedes irte de aquí ignorando a este Dios tan compasivo. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como tu único Salvador y tu única esperanza. El sufrimiento de todos los seres humanos, todo nuestro sufrimiento, nos muestra que el pecado es horrible y causa estragos, pero nos apunta al que murió en la cruz sufriendo, en lugar de aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él como Salvador. Así que ven a Cristo hoy. R.C. Sproul dijo: sobre toda injusticia, todo dolor y todo sufrimiento está gobernando un Dios soberano, quien lleva a cabo su plan de salvación por sobre la maldad, contra la maldad e incluso a través de la maldad. Dios está sentado en su trono. Y como aplicación yo te pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo defines a Dios? ¿Cómo describes a Dios? ¿Como una versión mejorada de ti, pero sin poder, así como para controlar todas las cosas? A ti se te salen las cosas de control, ¿cierto? Pues seguramente a Dios también. Ese no era el concepto que Job tenía de Dios, mi hermano. ¿Sabes por qué él pudo decir Dios dio y Dios quitó? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes por qué él pudo decir eso? Porque él sabía que Dios está en su trono y gobierna sobre todo. Ese es el concepto que tú tienes de Dios. ¿Sabes lo que sucede, mi hermano, en el sufrimiento? Cuando llega el sufrimiento, especialmente cuando llega de repente, sale de nosotros el concepto verdadero que tenemos de Dios. Es como estoy sufriendo, ahí tú te das cuenta de lo que de verdad crees de Dios. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo dice: no cabe duda de que lo que un hombre hace cuando lo cogen por sorpresa es la mejor evidencia de lo que ese hombre es. Y pone como una analogía muy asquerosa. Bueno, a mí me dan mucho asco las ratas. Dice: si hay ratas en la bodega, es más probable que las veas si entras de repente. Ese de repente no crea las ratas, solo impide que se escondan. Lo repentino de esta provocación no convierte al hombre en un ser humano de mal carácter, solo muestra el mal carácter que ya tengo. Las ratas siempre están ahí en la bodega. Y si entras golpeando el piso y dando gritos, se escondieron antes de que tú llegues. Pero cuando entras de repente y enciendes la luz, las verás. Cuando el sufrimiento te ataca de repente, sale de tu vida lo que de verdad crees sobre Dios. Y mis hermanos, este es un buen momento para hacer un llamado a todos nosotros. Conozcamos al Dios que se revela en la Biblia para enfrentar el sufrimiento. Este es el llamado, mi hermano. Y una de las principales cosas que tú debes saber sobre Dios es que Él está en su trono, reinando, gobernando. Y eso, en medio de la tormenta de la vida, será un ancla de estabilidad para ti. Construye tu vida sobre el fundamento de la soberanía de Dios, sobre cada detalle. Mi hermano, hay muchos que sufren tragedias horribles como la de Job, pero hay muchos que sufren como se dice popularmente, ¿no? Como un cuchillo de palo, como un cuchillo sin filo, o sea, que están ahí. Es un problema tras otro. Quizá no es muerte, quiebra, bancarrota, cáncer, pero sí es un dolor tras otro dolor, tras otro dolor, tras otro dolor. Y en esos dolores, mi hermano, que se van acumulando, tú puedes estabilizar tu vida en la verdad de que Dios es soberano
sobre cada uno de esos pequeños sufrimientos. Dios es soberano sobre todo. Y sabes, el sufrimiento tiene un poder para exponer lo que en verdad creemos sobre Dios. Muchos de nosotros somos creyentes en la soberanía de Dios en papel, mi hermano. En papel sí. Denme la Declaración de Fe Bautista de Londres de 1689 y Dios es soberano, ¿cierto? Dios es soberano, claro. Yo creo en que Dios es soberano. Sí, hermano, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Cuando te despiden de tu trabajo, ahí tú miras si de verdad crees que Dios es soberano. Si el papel se traduce en carne y hueso, en vida real, en realidad. Y en el caso de Job, no era solo papel, mi hermano. No es una declaración de fe así ahí puesta, impresa en unas hojas, puesta en un escritorio. Esto es de verdad. Esto es de verdad. Y aquí nosotros como iglesia no queremos glorificar la teología como que si es esto abstracto aquí que no tiene nada que ver con tu vida. No, mi hermano. Esa teología, si tú la crees de verdad, impacta cómo vives y cómo respondes al sufrimiento y cómo haces morir tu pecado y cómo ayudas a otros que están sufriendo y cómo te relacionas con otros. Job hizo duelo, adoró a Dios y reconoció su soberanía. Y en todo esto, en tercer lugar, no pecó ni acusó a Dios de haber hecho algo malo. Versículo 22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Satanás dijo que Job maldeciría a Dios, pero no lo maldijo. Satanás dijo que Job se iba a alejar de Dios porque pues estaba de mercenario, ¿cierto? Si Dios me da, pues yo lo adoro. Pero Job adoró a Dios aunque Dios le quitó todo. Ahora, mis hermanos, quiero terminar con esto. Estas palabras de Job 1, 20 al 22 no son toda la historia. Y aquí muchas veces nosotros nos equivocamos. Como que romantizamos el personaje, ¿no? Como si fuera una novela de K-pop de las coreanas, ¿no? Ay, qué bonito, mira, qué feliz está el hombre enfrente de la tumba de sus 10 hijos y mira, ay, Dios dio y Dios quitó, bendito sea. No, esto no es así. Esta fue su respuesta inicial, su primera respuesta. Por cierto, no he visto ninguna novela de K-pop, pero sí he escuchado el tema de algunas de ustedes, hermanas. Ya saben quiénes son. Esto no es una novela romántica. Póngale de Televisa a La Rosa de Guadalupe, no sé. Eso no es la única respuesta de Job. Es la respuesta inicial. Es lo que sale de su corazón porque eso es en lo que cree. No maldice a Dios, no reniega, no se anestesia, no huye. Llora, se duele. Y después nosotros vamos a ver palabras de Job que nos hacen sentir muy incómodos. Y les quiero leer unas cuantas. Capítulo 3. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo Job, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Job 6, 24 al 26. Instrúyame y yo me callaré. Muéstrame en qué he errado. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero ¿qué prueba el argumento de ustedes? ¿Piensan censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Está desesperado y lo dice. Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Él se está quejando delante de Dios. Tiene queja, Dios, no puedes hacerme esto. ¿Por qué me hiciste eso? Le duele en el alma. Sí, Dios dio y Dios quitó, pero ¿qué me duele esto, Señor? ¿Por qué lo hiciste, Padre? Se está quejando. A veces nosotros le decimos al que sufre, no, no te quejes porque es pecado. ¿Recuerdan qué dijo Dios de Job? Él no habló mal de mí. Job nos demuestra que Dios no es débil y pusilánime y frágil. Él puede lidiar con tu queja cuando la vida te duele. Dios es fuerte y sólido y Él no se asusta cuando tú llegas delante de Él y te quejas.
Job 13:3. Pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Quiero dar mis argumentos delante de Dios. Me parece esto tan injusto. 22-24. Entonces llámame y responderé. O déjame hablar y respóndeme tú. Le está diciendo a Dios, pues dime algo o escúchame. Que retires de mí tu mano y que no me espante tu terror. Entonces llámame y yo te responderé. O déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecado? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Dios, tú me estás tratando como un enemigo. Eso no es justo. Job 19:6-7. Sepan ahora que Dios me ha agraviado. Me siento agraviado por Dios. Y me ha envuelto en su red. Yo grito violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Dios no está haciendo justicia. Para terminar, 27:2. Job 27:2. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Se queja, incluso acusa a Dios de injusticia, de que no lo escucha, de que no lo deja hablar, de que no le presta atención. Muchas de esas palabras hacen sentir incómodos a muchos cristianos. Pero cuando llegamos a Job 42, leemos que Dios dice, Job no habló mal de mí. Dios es sólido, mi hermano. Él soporta cuando tú llegas con tus quejas, tus clamores, tus llantos, tus tristezas, incluso tu enojo delante de Él. Pero ¿sabes qué es fe? Ir a Él. Eso es fe. Ir a Él. Voy a Dios, voy a Dios. Aunque sienta que no me escuche, voy a Él, me refugio en Él una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y le expongo mi caso. Él es refugio para todos los que se acercan a Él. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque nos enseñas quién eres, nos das luz, nos corriges. Gracias por el libro de Job, Señor. Ayúdanos a procesar esto, Dios, que no vayamos apresuradamente considerando estas cosas, sino que entre semana, en nuestras propias meditaciones personales, en conversación con otros creyentes, leyendo nosotros mismos este libro, estudiándolo, considerándolo, seamos transformados para sufrir para tu gloria, sufrir bien para tu gloria. Amado Dios, recuérdanos que todo lo que tú envías es necesario y nada que tú retengas puede ser necesario. Todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.